Descubrí que mi esposa me engañó con más de 10 tipos en la universidad. Pedí el divorcio. Ahora dicen que el equivocado soy yo. Mi esposa me engañó con varios hombres mientras salíamos en la universidad. Y fue así como descubrí que varios podía significar más de 10. Mi esposa Mariana, 44 años, y yo, Alejandro, 43 años. Llevamos casados 20 años. Empezamos a salir en la secundaria. Yo estaba en el penúltimo año y ella en el último. Durante los 2 primeros años de universidad de ella tuvimos una relación a distancia. Yo aún terminaba la secundaria y luego hice un año en un tecnológico comunitario. Después estudiamos en la misma ciudad durante un año y desde entonces vivimos juntos. Nos casamos en verano, justo después de que me gradué de la universidad. Nuestro matrimonio siempre fue genial hasta que decidí pedir el divorcio tras enterarme de que se acostó con varios tipos durante esos 2 años en que estuvimos a distancia. Fue justo después de Navidad. Salimos a cenar con algunos amigos de su época universitaria para ponernos al día. Comer, reír un rato. Durante la conversación Mariana comentó que nos conocimos en la secundaria. No que salíamos, solo que nos conocimos. Entonces su excompañera de cuarto lo encontró curioso y dijo que era una locura que nos conociéramos tan jóvenes, viviéramos unos años salvajes en la universidad y termináramos juntos. Bromeé diciendo que tal vez yo había sido más loco que Mariana en esa época. Entonces esta amiga empezó a contar una historia, pero mi esposa la cortó de inmediato diciendo que no quería hablar de eso. En ese momento sentí que algo no cuadraba. Entonces aclaré que no solo nos conocimos, sino que salíamos durante toda su universidad. El ambiente en la mesa se puso tenso. Todos se quedaron callados y el resto de la cena fue súper incómodo. Al salir, otra amiga suya me apartó y me dijo que necesitaba tener una conversación seria con Mariana sobre lo que pasó en la universidad. En el camino a casa le pregunté y más o menos evitó el tema. Le dije que era importante que fuera honesta conmigo, pero otra vez dijo que no era relevante. Al llegar a casa, le avisé que me iba a quedar con mi hermano hasta que aceptara hablar de verdad. Al día siguiente fue hasta allá y confesó que se había acostado con varios tipos durante los 2 primeros años de universidad. Dijo que en ese entonces no lo veía como algo grave porque estábamos lejos y no creía que una relación de secundaria fuera a durar. Le insistí para saber más detalles y ahí soltó. Fueron al menos 10 tipos distintos. A 3 de ellos incluso me los presentó como amigos cuando la visitaba los fines de semana y con uno de ellos aún manteníamos contacto. En ese momento le dije que quería el divorcio y que empezaría el proceso en cuanto pudiera y así lo hice. El 2 de enero presenté los papeles. Ahora su familia y parte de la mía dicen que no debería tirar a la basura un matrimonio por algunos errores del pasado, pero yo sigo pensando que es inaceptable que me haya engañado durante años. Aunque haya sido al principio de la relación, y que todavía mantenga amistad con uno de esos tipos. Para mí fue un nivel de falta de respeto enorme. Tenemos 2 hijos, uno de 17 y otro de 19 años. Y creo que van a entender mi decisión. Estoy empezando a preguntarme si estoy equivocado por querer salir de esta relación. Siento que me estoy volviendo loco con tanta gente, diciéndome que ignora años de engaños y mentiras. Caray, qué bueno que conté esto desde un perfil anónimo, porque la repercusión fue muchísimo mayor de lo que esperaba. No puedo responderle a todo el mundo, pero quería aclarar algunas dudas que se repiten bastante. Publiqué esto porque mi esposa y algunas amigas suyas dicen que es súper mal acostarse con otras
Personas cuando se está en una relación a distancia y que el raro soy yo por no haber hecho lo mismo. Empecé a sentirme medio loco, como manipulado, así que quería una opinión externa. Vivimos en un estado aquí en México que exige un periodo de espera para finalizar el divorcio. Así que me pareció razonable buscar esa perspectiva antes de firmar todo. Después de leer los comentarios, vi que algunas personas sí creen que es normal salir con otros durante relaciones a distancia. Pero son minoría. En esa época nos veíamos 2 fines de semana al mes. Yo vivía a unas 3 horas de donde ella estudiaba. Así que era lejos. Pero no era como si pasáramos meses sin vernos. De los 3 tipos que conocí en esa época. Fue todo en fiestas. Ni me acuerdo si ella me presentó como su novio. Sinceramente, no sé si ellos sabían que estábamos juntos. El tipo con quien aún teníamos contacto se casó con una amiga nuestra de la universidad. No era alguien con quien ella se escribiera a escondidas. Era alguien con quien hablábamos normalmente. Hablé con él después de enterarme de la infidelidad. Me dijo que no tenía ni idea de que estábamos juntos en esa época y ya hasta la bloqueó de las redes sociales. Algunas personas preguntaron cómo es que sus amigas no sospecharon nada en la época de nuestra boda. Considerando la línea de tiempo. Y sinceramente no lo sé. De verdad no tengo idea. No entiendo cómo nadie ató los cabos. Jamás pensé que una cena tan aparentemente inocente podría cambiar el curso de mi vida. Fue después de Navidad en un restaurante pequeño de Salamanca, donde todo parecía encajar. El vino, las risas, los recuerdos, hasta que se abrió la caja de Pandora. Habíamos quedado con viejos amigos de la Universidad de Mariana. Me hacía ilusión verla sonreír rodeada de esas caras que la acompañaron durante una etapa que siempre me pareció una gran incógnita. Yo no estudié con ella. Cuando ella empezó la carrera en Salamanca, yo seguía en Ávila, terminando bachillerato y luego me metí un año en un centro tecnológico. Durante esos 2 años nos veíamos 2 veces al mes. Si teníamos suerte. Esa noche, Mariana habló de cómo nos habíamos conocido en el instituto. Lo mencionó como si fuera un dato curioso, sin darle importancia. Una de sus amigas, Carmen, si no me falla la memoria, soltó una risa nerviosa y dijo algo como, «Vaya, qué historia». Después de vivir todas esas locuras universitarias y acabar con el primero es de película. Yo en tono de broma dije, bueno, no sé quién fue más salvaje en esa época, si ella o yo. Fue entonces cuando la conversación cambió de tono. Carmen intentó empezar una anécdota, algo sobre una fiesta, y Mariana la interrumpió de golpe con una frialdad que no le había visto nunca. No hace falta hablar de eso ahora, dijo, casi cortando el aire con las palabras. Ese gesto me dejó inquieto y fue ahí cuando solté la verdad. De hecho, no solo nos conocimos, éramos pareja durante toda su etapa universitaria. Se hizo un silencio incómodo. Nadie dijo nada. Mariana se quedó petrificada y yo supe en ese instante que algo muy feo estaba a punto de salir a la luz. El resto de la noche fue un desfile de silencios torpes y miradas esquivas. Al salir del restaurante, una amiga de Mariana, no recuerdo su nombre, creo que era Blanca, me agarró del brazo y me dijo en voz baja, «Tienes que hablar seriamente con ella. Hay cosas que deberías saber». Aquello me heló la sangre. De camino a casa le pregunté directamente. Mariana esquivó mis preguntas como si fueran balas. No tiene sentido remover cosas del pasado. Alejandro, éramos jóvenes. No viene a cuento. Pero para mí sí venía a cuento. Me había mentido durante años y cuando llegamos a casa, tomé una decisión impulsiva, pero necesaria. Preparé una mochila y le dije que iba a dormir a casa de mi hermano en Ávila.
Cuando quieras hablar de verdad me avisas. Le dije antes de cerrar la puerta. Al día siguiente se presentó en casa de mi hermano. Tenía la cara pálida, sin maquillaje, ojeras, como si no hubiera dormido. Se sentó en el sofá, respiró hondo y me lo soltó. Estuve con otros hombres durante esos 2 años. Al principio fue una vez, luego 2, al final fueron más de 10. No pensaba que lo nuestro fuese a durar. No lloró, no se disculpó, solo habló como quien confiesa haber roto un plato viejo. Me quedé en silencio, no había gritos, solo un frío en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiese apagado. Lo que más me destruyó fue saber que 3 de esos hombres me fueron presentados como amigos suyos y uno de ellos seguía viniendo a casa de vez en cuando con su mujer. Habíamos cenado juntos, habíamos brindado. El 2 de enero fui al juzgado y comencé el trámite de divorcio sin rodeos. Pensé que ahí acabaría todo, pero no fue solo el principio. Ahora su familia y parte de la mía dicen que estoy exagerando, que no se puede tirar un matrimonio de 20 años por errores del pasado. Me llaman frío, egoísta, cobarde, incluso mis propios padres dudan de mí. Mariana ha empezado a jugar el papel de víctima llorando en público como si yo la hubiera abandonado sin motivo. Mis hijos aún no saben nada y mientras todos me juzgan, una idea comienza a tomar forma en mi cabeza. No voy a destruir a Mariana con gritos ni violencia. No la voy a destruir con la verdad, con memoria, con cada palabra que ocultó y cada lágrima falsa que ha derramado. Esa noche, al revisar el armario de la casa de mi hermano, encontré una caja vieja con cosas de cuando Mariana y yo nos mudamos juntos a Salamanca. Entre papeles y fotos había una carta que nunca recordaba haber leído. Una carta dirigida a Mariana con fecha de 2003. El remitente Javier Gómez. No sabía quién era, pero la última frase de la carta me hizo temblar. No puedo seguir con esto si él sigue creyendo que ese hijo es suyo. Estuve casi media hora sentado en el suelo del armario con la carta entre las manos, sin saber si abrirla del todo o quemarla directamente. El papel estaba amarillento, con las esquinas dobladas. La letra era desordenada, como escrita con prisa o ansiedad. Me temblaban los dedos, y no era por rabia, era miedo. El miedo de descubrir que incluso mi rol como padre podría ser otra mentira más en esta vida que construimos. La abrí. Mariana, no puedo seguir con esto. Verlo cargar con algo que no le pertenece es cruel. Incluso para ti. Yo también tengo derecho a saber si es mío. No me ignores. No me dejes en el limbo. No merezco este castigo. No mencionaba un nombre. No decía niño, ni niña, ni fechas. Solo hablaba de algo o alguien que podía no ser mío. Me invadió un vértigo como si el suelo se abriese bajo mis pies. Intenté pensar con claridad, pero era imposible. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Me vi ojeroso, más viejo de lo que recordaba. Me pregunté qué demonios había hecho mal para merecer esto. Pensé en Lucas y en Bruno. Mi vida entera giraba en torno a ellos. Si uno de ellos no era mío, ¿quién era yo entonces? Llamé a mi abogado esa misma tarde y le pedí que incluyera una solicitud de prueba de paternidad en el proceso de divorcio. No le di explicaciones, solo dije que necesitaba saber la verdad. Cuando colgué, respiré profundo y decidí que esa sería mi batalla personal. Si me iban a ver como el villano por romper una familia, al menos que fuera por un motivo real. Esa noche no dormí. Estuve revisando fotos antiguas, buscando parecidos, detalles, algo que me dijera la verdad sin necesidad de pruebas. Me sentí enfermo, casi sucio. ¿En qué momento Mariana se había convertido en esta persona que mentía sin temblarle la voz? A la mañana siguiente,
La cité para hablar. Nos encontramos en un café discreto en el centro de Salamanca. Ella llegó con gafas oscuras y una bufanda, como si intentara esconderse del mundo. ¿Por qué me llamaste?, preguntó tensa. Le mostré la carta. La leyó sin inmutarse. ¿Quién es Javier Gómez? Mariana. Bajó la mirada. No respondió. ¿Es uno de los 10? ¿De los 14 o simplemente uno de tantos? Ella alzó la vista, esta vez con rabia contenida. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a remover todo solo para destruir lo que queda? No voy a hacer esto para reconstruirme, para saber quién soy, porque tú, Mariana, ya no sé quién eres, ni sé si alguna vez lo supe. Se levantó sin decir más, pero antes de irse se giró y soltó. No tienes idea de lo que estás a punto de descubrir, Alejandro. Te estás metiendo en un pozo que no tiene fondo. Y se fue. Sus palabras me persiguieron todo el día y parte de la noche. 2 días después, recibí una llamada del laboratorio. Las pruebas de paternidad estaban listas. Fui solo. Sentía que si alguien me miraba en ese momento, se daría cuenta de lo roto que estaba por dentro. Cuando abrí el sobre, las letras parecían saltar del papel. No entendía del todo los términos médicos, pero había una frase en negrita que lo dejaba todo claro. La probabilidad de paternidad es del 0.0%. Era sobre Lucas, mi hijo mayor. Salí del laboratorio tambaleándome. Me senté en un banco del Parque San Francisco y lloré por primera vez en años. Lloré sin vergüenza, como un niño que ha perdido algo irrecuperable. Y mientras lo hacía, recibí un mensaje de un número desconocido. Alejandro, tenemos que hablar. Sé cosas de Mariana que pueden cambiarlo todo. No confíes en nadie, ni siquiera en tu familia. El mensaje seguía ahí, brillando en la pantalla de mi móvil como si fuera una bomba a punto de explotar. Lo leí al menos 10 veces. Era directo, sin firma, solo una advertencia. No confiar en nadie, ni siquiera en mi familia. Guardé el móvil y levanté la cabeza. Todo en Salamanca me parecía diferente, como si la ciudad misma me estuviera ocultando secretos que hasta entonces me habían pasado desapercibidos. Caminé sin rumbo durante 1 hora. Pasé frente al edificio donde Mariana y yo habíamos vivido cuando nos mudamos juntos. Las ventanas estaban cerradas, igual que su alma. Esa noche volví a casa de mi hermano, pero no le conté nada. No quería que él también se convirtiera en una posible pieza de un rompecabezas envenenado. Me encerré en la habitación y respondí al número anónimo. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? No recibí respuesta inmediata y en esa espera me fui desgastando, imaginando escenarios. Un antiguo amante de Mariana, una de sus amigas celosas, alguien que había estado observando todo desde las sombras. No sabía qué temer más, las respuestas o el silencio. A las 3 de la mañana llegó una respuesta. Soy quien puede mostrarte la cara que Mariana nunca te dejó ver. Y no estás solo, ella ha hecho esto antes. Necesito verte. Mañana 190, Plaza Mayor, Cafetería Las Torres, Mesa del Fondo. No dormí ni un minuto. Al día siguiente me senté en la mesa indicada a las 6:55 de la tarde. La cafetería estaba casi vacía. El invierno había vaciado las calles y el frío cortaba como cuchilla. A las 7:04 de la noche apareció una mujer morena, unos 40 años, ojeras profundas. Se sentó sin pedirme permiso, como si llevara años esperando ese momento. Soy Claudia. Estuve casada con Javier Gómez. Sentí que me faltaba el aire, el de la carta. Exacto. No me atreví a decir nada. Mariana destruyó mi vida. Alejandro no solo se metió con Javier, le prometió un hijo, le hizo creer que formarían algo, que lo dejaría todo por él. Cuando él murió en 2005, poco después de un accidente de coche,
Dejó un diario. Ahí está todo. Nombres, fechas, lugares. Yo lo leí después del funeral y descubrí que tú eras solo una pieza más. Me temblaban las manos. Pedí un café. Claudia sacó una libreta de tapas negras. La puso frente a mí. Puedes quedártela. Ya no tengo nada que perder. Pero tú sí. ¿Por qué me ayudas? Me miró fijamente. Porque tú aún tienes tiempo de salvar tu dignidad. Porque Javier murió creyendo que había sido padre de un hijo que nunca pudo conocer. Y porque Mariana está enferma. Y te lo digo en serio. Alejandro, no es solo una mentirosa. Es manipuladora, calculadora y peligrosa. Volví a casa con el diario. No lo abrí esa noche. Me sentía sucio, contaminado por las verdades que aún no conocía. Pero sabía que estaba a punto de entrar en un terreno sin retorno. Al día siguiente, mientras leía los primeros pasajes, supe que Claudia no exageraba. Mariana me prometió que dejaría a su novio. Me dijo que solo estaba esperando el momento, que yo era el único. Me lo decía mientras él venía a visitarla los fines de semana. Dormíamos juntos en la misma cama donde horas antes había estado con él. Es como si no sintiera nada. Había nombres que no reconocía y otros que me helaron la sangre. Uno en particular, Sonia Rivas, mi prima, una de las pocas personas de mi familia que había tomado el lado de Mariana desde que comenzó el divorcio. Siempre fue muy cercana a ella. Siempre demasiado. Busqué su perfil en Instagram. Fotos con Mariana hasta hace poco. Vacaciones juntas. Comentarios llenos de corazones y una foto antigua que pasó desapercibida durante años. Un cumpleaños en 2004. Mariana, Sonia y Javier, los tres juntos brindando. En ese momento recibí un audio por WhatsApp. Era Sonia. Alejandro, tenemos que hablar. Es urgente. No por Mariana. Por ti. Hay algo que necesitas saber y no puedo callarlo más. Nunca pensé que llegaría el día en que sentiría miedo de hablar con alguien de mi propia sangre. Pero esa tarde, al escuchar el audio de Sonia, el miedo fue lo único que pude sentir. Miedo a confirmar lo que empezaba a sospechar. Miedo a destruir lo poco que quedaba en pie de lo que una vez llamé familia. Le respondí simplemente, estoy en el parque de los jesuitas. Ven. Ella llegó media hora después con el pelo recogido y la mirada baja. Ni una gota de maquillaje. Sonia siempre había sido muy segura de sí misma, casi arrogante, pero esa tarde parecía otra. Se sentó junto a mí en el banco de piedra, sin mirarme a los ojos. ¿Sabes por qué nunca tuve pareja estable, Alejandro? La pregunta me pilló desprevenido. No respondí porque me pasé años completamente perdida en una mentira que ayudé a construir. Y ya no puedo más. Me giré hacia ella. Su voz temblaba. Fui yo quien presentó a Mariana y a Javier. Fue en una fiesta en la universidad. Yo siempre supe que tú y Mariana seguíais juntos. Pero ella me juró que estaba confundida. Que necesitaba explorar. Que tú no la satisfacías. Yo la creí, la admiraba, quería ser como ella. Cerré los puños. Y entonces, ¿qué hiciste? Los cubrí, les presté mi piso, les mentí a mis tíos cuando tú ibas a Salamanca. Les decía que Mariana no estaba, que había salido, que no te podía ver. Lo hice todo para ayudarla y porque me sentía parte de algo que me daba poder. Pensé que estaba ayudando a una amiga. Pero ahora sé que estaba destruyendo a mi primo. La rabia me subía por el cuello. Y nunca se te ocurrió que estabas ayudando a joderme la vida. Sonia rompió a llorar. No era común verla así. Lo supe, el día que Javier murió. Mariana ni siquiera fue al funeral y yo ya no era parte de su círculo. Me dejó fuera como si nunca hubiera existido. Como hace con todos. Usa a las personas hasta que ya no le sirven y luego las borra.
Guardamos silencio. Solo se oía el murmullo de las hojas secas movidas por el viento. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Pregunté al fin. Porque sé que estás buscando la verdad y porque descubrí algo que me ha hecho vomitar. Sacó su móvil, buscó una imagen en la galería y me la mostró. Era una captura de pantalla de un correo electrónico. El remitente mariana.com. Fecha: diciembre del año anterior. Sonia, necesito que sigas de mi lado. Alejandro está empezando a sospechar. Si logras mantenerlo tranquilo, prometo ayudarte con el préstamo que pediste. Lo resolveré contigo, como siempre hemos hecho. No me falles. La cabeza me daba vueltas. También te pagaba. Te compraba con favores. No, nunca acepté nada. Pero ahora sé que quiso manipularme otra vez y no lo voy a permitir. Me levanté sin decir más. Sonia me detuvo. Alejandro, ¿hay algo más? Creo que Mariana nunca te fue infiel solo en la universidad. Creo que hubo más. Después, mucho después, incluso ahora. La miré. La sangre me hervía. ¿Tienes pruebas? No todavía, pero conozco a alguien que sí. Se llama Tomás. Era su compañero de trabajo hace 3 años. Él fue despedido de forma muy sospechosa y sé que fue por algo relacionado con ella. Volví a casa con la cabeza hecha un desastre. Sentía que mi historia, mi vida entera, era un libro escrito por otras manos. Me costaba confiar incluso en mis propios recuerdos. Pero sabía una cosa, no iba a detenerme. Esa misma noche encontré a Tomás en LinkedIn. Trabajaba ahora en Madrid. Le mandé un mensaje directo. A los 10 minutos me respondió: Alejandro, me sorprende que me escribas. Pero sí, tenemos que hablar. Mariana no es quien crees y tengo pruebas. ¿Puedes venir mañana? No dudé. Reservé el billete esa misma noche. Estaba a punto de descubrir un nuevo nivel de mentiras. El tren a Madrid salió a las 7:45 de la mañana. El vagón estaba medio vacío. Me senté junto a la ventana con los auriculares puestos, pero sin música. No podía concentrarme. Miraba el paisaje pasar como si fuera parte de una película que ya no tenía guión. Yo ya no sabía qué esperaba encontrar en esa ciudad, pero sí sabía que estaba listo para todo. Tomás me citó en una cafetería de Lavapiés, una de esas escondidas entre calles con nombre de santos. Llegué 10 minutos antes. Él ya estaba ahí, sentado en la mesa más apartada con el móvil en la mano y una carpeta amarilla sobre la mesa. Me reconoció enseguida. Alejandro, dijo con una mezcla de pesar y respeto. Gracias por venir. Nos dimos la mano. La suya estaba helada. Sonia me habló de ti. Le dije. Y de lo que te hizo. Mariana. Tomás soltó una risa seca. Solo me hizo una cosa. Qué optimistas sois los que aún la llamáis por su nombre como si fuese una persona. Tomó un sorbo de café. Luego señaló la carpeta. Ahí dentro tienes todo. Correos, mensajes, informes. Mariana tuvo una relación con uno de los socios del bufete donde trabajábamos. Era casado y muy influyente. Durante un año ella fue su asistente especial. Nadie decía nada, pero todos sabíamos lo que pasaba. ¿Y tú? Yo era su confidente al principio porque creía que éramos amigos. Luego porque me chantajeó. Tragué saliva. ¿Cómo te chantajeó? Una noche salimos todos del despacho a celebrar un caso ganado. Yo bebí de más. Me grabaron con una becaria. Ella usó ese video para asegurarse de que yo no hablaría. ¿Y por qué hablaste ahora? Porque me arruinó igual. Cuando el socio fue ascendido, Mariana quiso más poder. Me acusó de acoso laboral para quitarme del camino. Fui despedido sin derecho a réplica. Me costó un año encontrar trabajo nuevo. Abrió la carpeta. Dentro había impresiones de correos electrónicos. Algunos firmados con el nombre de Mariana. Otros con seudónimos.
pero claramente conectados a su dirección y uno me heló la sangre. Si Alejandro llega a saber algo, lo manejo. Siempre ha sido fácil de convencer. Ingenuo. Le digo que fue un error de juventud y se calma. El problema es si alguien más abre la boca. ¿De cuándo es esto? Pregunté con voz ronca. Hace 7 meses. 7 meses atrás. Mariana y yo habíamos renovado los votos en la ermita de San Satio delante de nuestros hijos con lágrimas en los ojos. ¿Y el socio? Pregunté. Se jubiló hace 3 meses. Vive en Málaga. Pero lo sé todo. Tengo grabaciones de llamadas. Conversaciones por WhatsApp. Si quieres, las tienes. Tomás sacó un pendrive del bolsillo y me lo entregó. Haz lo que tengas que hacer. Pero hazlo con inteligencia, no con rabia. Esa mujer juega con la rabia de los demás. Te hace parecer el loco mientras ella queda como la víctima. Me levanté, le agradecí y me fui caminando hasta Atocha con el cuerpo en llamas y la mente a 1000 revoluciones por segundo. Esa misma noche, en el tren de regreso a Salamanca, escuché los audios. Mariana riendo, Mariana manipulando, Mariana hablando de mí como si fuera un niño torpe. El problema de Alejandro es que vive en una burbuja de principios. Cree que por ser bueno le van a respetar. A veces me da pena. Llegué a casa de mi hermano cerca de la medianoche. Entré directo a mi habitación. Encendí el ordenador y abrí un archivo nuevo. Le puse título: El legado de una mentira. Iba a escribir todo, documentar cada paso, cada rostro, cada silencio cómplice. Pero antes de empezar escuché un ruido en la cocina. Era mi madre. Había venido a verme sin avisar y traía consigo una carta. Alejandro, tenemos que hablar. Esta carta la encontré entre las cosas de tu padre. Es de Mariana, de hace años y creo que lo cambia todo. Mi madre estaba de pie en la cocina con una chaqueta sobre el pijama y el rostro desencajado. No era normal verla así. Siempre fue una mujer fuerte, estoica, de las que lo aguantan todo sin dramatismo. Pero esa noche parecía tan rota como yo. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Ella levantó una carta doblada en 4 con una cinta roja descolorida envolviéndola. Estaba ordenando los papeles de tu padre y encontré esto escondido en una caja de herramienta. Es de Mariana y va dirigida a él. Me quedé en silencio. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. ¿Estás segura? La reconocería entre 1000 letras. Siempre la encontré excesivamente perfecta, hasta en su forma de escribir. Le quité la carta de las manos con cuidado, como si contuviera dinamita. Me senté, mi madre también. La abrí con lentitud. Estaba fechada en septiembre de 2004. Yo tenía 23 años. Fue poco antes de que Mariana y yo nos mudáramos juntos. Querido Fernando, sé que me pediste no escribirte más, pero no puedo quedarme callada. No después de lo que pasó en Ávila. Sé que fue un error, que no debimos cruzar esa línea, pero no puedo seguir viéndote y fingiendo que no siento nada. Alejandro nunca sospechará. Él te admira, te ama y por eso esta culpa me está matando. Tuve que dejar la carta. Me puse de pie, di vueltas por la cocina. Sentía náuseas. No puede ser, no puede ser, repetía. Alejandro, dijo mi madre sin levantar la voz. Lo siento, no sé qué decirte. Papá y Mariana tuvieron algo. Eso parece. Me senté otra vez. Leí el resto. Lo que sucedió entre nosotros no fue solo un momento de debilidad. Fue real, pero entiendo que quieras proteger tu familia. Yo también tengo que proteger la mía. Alejandro y yo vamos a vivir juntos. Quiero construir algo con él, pero tú siempre serás mi secreto más profundo. Te prometo que jamás lo sabrá. Me quedé mirando el papel inmóvil. Todo mi cuerpo vibraba de rabia. Mi padre, Mariana, mi padre.
No había tenido tiempo de procesar la traición de mi esposa y ahora tenía que asimilar la de mi propio padre. No sabía si gritar, llorar o simplemente romperlo todo. Mi madre permanecía en silencio. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. Era como si ya lo supiera. Como si lo hubiese sospechado durante años y esa carta solo confirmara lo que su instinto le había dicho mucho tiempo atrás. ¿Sabías algo? No, pero había miradas, silencios, algo extraño. Siempre pensé que era mi imaginación. Me levanté. Tengo que salir. ¿A dónde vas? A buscar respuestas. A buscar el infierno. Porque ya no me sirve seguir fingiendo que esto es una vida. Es una farsa y necesito llegar al fondo. Esa noche fui directo a casa de Mariana. No para gritarle, no para golpear la mesa. Fui a observar, a mirar sus ojos y ver si encontraba en ellos la sombra de mi padre. Cuando abrió la puerta, no se sorprendió de verme. Llevaba una bata blanca. Olía a perfume caro y falso afecto. Hola, Alejandro, dijo, como si nada pasara. Tenemos que hablar sobre Fernando, sobre Ávila, sobre 2004. Ella se quedó inmóvil por un segundo. Fue solo un segundo, pero suficiente para que yo supiera que todo era cierto. ¿Quién te lo dijo? Él desde la tumba. Ella cerró los ojos. No tienes idea de lo que estás a punto de desenterrar y tú no tienes idea del hombre en el que me estoy convirtiendo. Antes de que pudiera responder, su móvil sonó. Lo miró, frunció el ceño. ¿Quién es? Pregunté. Nadie. Trabajo. Pero vi el nombre en la pantalla. L. de la Vega. Luis de la Vega. El político. Ella no contestó. Y ahí supe que Mariana no era solo una mentirosa. Era una arquitecta de poder y yo había sido su proyecto desde el principio. Volví a casa con la imagen del nombre en la pantalla del móvil clavada en la cabeza. Luis de la Vega lo conocía. Todos en España lo conocían. Diputado, aspirante a senador, rostro pulido y sonrisa blanca. Hacía meses lo había visto en un debate sobre corrupción política. Nunca imaginé que tendría algo que ver con mi vida y mucho menos con Mariana. Me costó dormir otra vez. A las 3 de la madrugada me levanté, encendí el portátil y empecé a buscar. Luis de la Vega, abogado de formación, ahora dedicado a la política desde hace más de una década. Casado, con 3 hijos, ningún escándalo documentado, pero tenía un historial curioso. Fue socio de aquel bufete en Salamanca, donde Mariana trabajó, el mismo del que Tomás fue despedido. Mi estómago se revolvió. ¿Y si Mariana no había sido simplemente una amante en aquel entorno y se había jugado un papel mucho más ambicioso? A las 8 de la mañana llamé a Tomás. Me contestó con voz ronca. Perdona que te moleste tan temprano, pero necesito saber algo. Dime, Luis de la Vega trabajaba en el bufete cuando tú estabas allí. Silencio. Sí. ¿Por qué? ¿Tuvo algo con Mariana? Tomás tardó en responder. No lo sé con certeza. Pero hubo rumores. Muchos. Ella era su sombra. Iban a todas partes juntos. Siempre en despachos cerrados. Pero nadie se atrevía a decir nada. A él lo protegía el partido y a ella su lealtad. Lealtad. No sabría cómo llamarlo. Mariana sabía cómo jugar el juego del poder. Nunca se comprometía, pero siempre estaba y siempre obtenía algo. Cerré los ojos. Mi vida entera había sido una pantalla. Una obra de teatro montada por Mariana. Mientras ella tejía redes con gente que jugaba en ligas mucho más altas de lo que yo jamás soñé. Y yo, su pareja perfecta, su imagen de estabilidad, el hombre correcto al lado de la mujer ambiciosa. Pasé el día entero revisando mis propios recuerdos. Mariana viajaba mucho. Reuniones, conferencias, eventos profesionales. Siempre me lo vendía como parte de su crecimiento y yo como un idiota la animaba.
Me decía que estaba orgulloso, que éramos un equipo, pero en realidad yo era su coartada. Esa misma tarde recibí un sobre sin remitente en la puerta de la casa de mi hermano. Dentro una nota escrita a mano. Revisa las donaciones de la Fundación Mister, el dinero no es lo que parece. Ni tú lo eres para ella. Y una copia de un contrato bancario. El nombre en la cabecera. Fundación Mariana Rivas. Una fundación que yo ni siquiera sabía que existía. Llamé a un viejo amigo, Jaime, que trabajaba en la agencia tributaria. Le pedí ayuda. Le dije que necesitaba saber si esa fundación era real y qué se movía dentro. No me pidas cosas ilegales, Alejandro, me dijo, pero puedo echar un vistazo. General, le mandé el contrato. Una hora después me llamó con la voz tensa. Esa fundación recibió más de 150.000 euros en donaciones privadas en los últimos 2 años de cuentas extranjeras. ¿Y sabes qué es lo curioso? La dirección fiscal está registrada a tu nombre. Tu casa en Salamanca. Me quedé helado. Mi nombre. Sí, legalmente tú eres el titular administrativo. Mariana había usado mi identidad. Había montado una fundación para mover dinero, posiblemente lavado, y yo figuraba como responsable. ¿Puedo ir a prisión por esto? Le pregunté. No, si lo denuncias antes, pero tienes que actuar rápido, muy rápido. Esa noche no volví a casa ni a la de mi hermano. Me alojé en un hotel barato en las afueras. Cerré todas mis redes sociales. Cambié de número. Mariana tenía poder y ahora sabía que también tenía motivación para silenciarme. Pero no iba a correr. Iba a contraatacar. Comencé a redactar un informe con pruebas, correos, testimonios, capturas. Preparé una carpeta física y una digital y al día siguiente pedí una cita con un periodista de investigación, el mejor de Castilla y León. Antes de dormirme recibí un mensaje anónimo. Si hablas desapareces. Te lo advertimos. Ahora sí sabía en qué me había metido. Pero por primera vez no tenía miedo. Estaba sentado en una cafetería de Valladolid frente al periodista más temido por los políticos corruptos del país, Héctor Sanz. Pelo canoso, voz grave, mirada de halcón. Lo conocía por su serie de reportajes sobre desvío de fondos en Navarra, que había acabado con la carrera de 3 diputados. Él hojeaba mi carpeta en silencio. Yo apenas respiraba. Tenía el corazón como un tambor en la garganta. «¿Esto que me traes?», dijo al fin sin levantar la vista. «No es una historia, es una bomba», asentí. No me atrevía a hablar. Cada palabra mal dicha podía sonar a delirio. Pero todo estaba ahí. Las transferencias sospechosas a nombre de la Fundación Mariana Rivas. Los correos con De la Vega. Las grabaciones de Tomás. La carta a mi padre. El correo donde Mariana me describe como útil pero ingenuo. ¿Y qué esperas de mí, Alejandro?, preguntó Héctor, ahora mirándome fijamente. Quiero que la verdad salga toda. Quiero que se sepa quién es realmente Mariana Rivas. Que nadie más vuelva a caer en su red. Pero también quiero protegerme. Estoy en el centro de esa fundación. Si esto explota sin control, me arrastrará a mí también. Necesito verificar todo. Si hay una mínima grieta, todo el caso se viene abajo. Tengo más. Esto es solo el principio. Quiero que tú seas el primero en saberlo. Pero si algo me pasa, esta carpeta se va a otros 4 periodistas. Ya lo tengo organizado. Héctor sonrió por primera vez. Has aprendido rápido. Le entregué el pendrive. Empieza por aquí. Vas a entender por qué todo esto es mucho más grande de lo que parece. 2 días después, el primer reportaje se publicó en la web de El Confidencial Ibérico. No mencionaba a Mariana directamente, pero la fundación quedaba al descubierto. Una organización filantrópica con sede en Salamanca.
usada para recibir dinero de empresas pantalla en Luxemburgo y Andorra. Los documentos hablaban por sí solos. Internet explotó. A las 3 horas. Mariana me llamó. No contesté. Luego, Sonia me escribió. Está fuera de control. Mariana está desesperada. Dice que sabe que fuiste tú. Está moviendo hilos. Ten cuidado. Y al atardecer recibí una llamada del abogado de Mariana. Su voz fría. Alejandro, mi clienta le exige detener la difamación. Si continúa, se tomarán medidas legales. No hay difamación cuando hay pruebas. Que las vea el juez. Lo sabíamos, dijo antes de colgar. Lo sabíamos. ¿Quiénes eran nosotros? Me senté frente al portátil y abrí un documento en blanco. Empecé a escribir un artículo con mi firma. Algo personal, íntimo, no solo sobre la corrupción, sobre el daño emocional, sobre cómo un hombre puede ser destruido desde dentro sin levantar una sola mano. Lo titulé, El amor no siempre es amor, a veces es poder. Lo envié al mismo medio de Héctor. Esa noche el artículo se volvió viral. Miles de comentarios, apoyo. Hombres contando sus historias. Mujeres diciendo que habían vivido lo mismo desde el otro lado. El país entero parecía despertar de una hipnosis colectiva. A la mañana siguiente, la policía entró en la sede de la fundación. Mariana fue citada a declarar. Luis de la Vega también. La prensa empezó a llamarme. Yo no respondía. Solo aparecí en un video corto grabado por mí mismo mirando a cámara. Me llamo Alejandro Rivas. Durante años fui esposo, padre y cómplice involuntario de algo más grande de lo que jamás imaginé. No hablo por venganza, hablo por verdad, porque cuando uno calla, otros sufren, y hoy decido no callar más. Lo publiqué en YouTube. En menos de 24 horas tenía 1.2 millones de visualizaciones. A los 3 días Mariana desapareció literalmente. No se presentó a declarar. No estaba en su piso. Su móvil apagado. Nadie sabía dónde estaba. Yo no dormía. Vivía con una mezcla de orgullo y terror. Y entonces, una semana después llegó el sobre negro. Sin remitente. Solo una frase escrita a mano. Creías que habías ganado, pero no sabes nada del pasado. Dentro había una foto. Mi padre, Mariana y otra mujer y al dorso con la misma caligrafía. Busca a Laura en Burgos. Pregúntale por el verano del 97 y prepárate. No dormí esa noche. La foto seguía sobre la mesa como si respirara por sí sola. Como si me observara. Mi padre, Mariana y una mujer desconocida sonreían. Parecían estar en una terraza con copas en la mano y detrás el paisaje montañoso de lo que reconocí. Como la Sierra de la Demanda. En el dorso, aquella frase seguía taladrándome la cabeza. Busca a Laura en Burgos. Pregúntale por el verano del 97 y prepárate. No sabía quién me enviaba esas cosas. Pero a esas alturas ya no lo dudaba. Había mucho más detrás de Mariana que sus traiciones de pareja. Esto era una red, un laberinto con demasiadas entradas y cada vez menos salidas. Conduje a Burgos esa misma tarde. Necesitaba respirar otro aire, desaparecer unos días. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en los aliados recientes. Mi nombre estaba en todos los periódicos. Mi rostro en todos los blogs. Algunos me veían como un héroe, otros como un oportunista. Yo no me veía, solo quería entender, solo quería llegar al origen de todo. Me hospedé en una pensión discreta, a 3 calles de la catedral. Pregunté en el registro civil por alguna mujer llamada Laura que hubiese vivido en Burgos en los 90. Me pusieron trabas, claro. Pero una recepcionista joven que me reconoció de los vídeos me susurró. Busca en el centro de salud de San Pedro. Hay una enfermera mayor, Laura F., que encaja con la descripción. Fui al día siguiente y ahí estaba.
sentada en recepción con una bata blanca, gafas gruesas y el rostro cansado, pero con algo familiar. Había algo en la forma en que miraba, en cómo movía las manos. Me acerqué con un nudo en la garganta. Anenina, disculpe, ¿usted es Laura? Levantó la vista. Sí, mi nombre es Alejandro Rivas. Se quedó completamente inmóvil. Los segundos se alargaron como cuchillas en el aire. ¿Tú te pareces a él? ¿A quién? A Fernando. Comillas. ¿A tu padre? La piel se me erizó. ¿Usted lo conocía? Sí, mucho más de lo que él permitió que supieras. Recibí una carta. Bueno, una foto. Decía que debía encontrarla. Que usted podía contarme lo que pasó en el verano del 97. Laura cerró los ojos. Respiró hondo. Ven mañana a las 7. No puedo contarlo. Aquí volví a la pensión. No comí. No hablé. Solo pensé. Al día siguiente, a las 7 en punto, me abrió la puerta de su casa en un barrio obrero de las afueras. Me ofreció café. No acepté. No quería distracciones. Se sentó frente a mí. Tenía en la mano una caja de zapatos vieja, descolorida. Tu padre y yo fuimos pareja cuando él era estudiante de Derecho. Antes de conocer a tu madre, tuvimos un romance intenso, bonito, pero luego se fue. Me prometió que volvería. Nunca volvió, y el verano del 97 fue el reencuentro. 20 años después, yo ya tenía una hija. Él estaba casado con tu madre, pero volvió a buscarme y no venía solo. ¿Con quién? Laura abrió la caja. Dentro había cartas, fotos y una hoja de hospital. La saqué, leí el encabezado. Era un informe clínico. Nombre del paciente, Mariana Rivas. Fecha, julio de 1997. Diagnóstico, evaluación psicológica por conducta antisocial persistente. Observación, manipulación emocional, mitomanía, episodios de agresividad encubierta, riesgo moderado de sociopatía funcional. El aire se volvió más espeso. Laura me observaba con lástima. Mariana estuvo en tratamiento ese verano en un centro aquí en Burgos. Tu padre pagó por silencio, por confidencialidad. Estuvo involucrado. La protegía. No sé por qué, pero estaba dispuesto a todo, incluso a traicionar a tu madre. ¿Cómo la conoció? A través de mí. Mariana era mi sobrina. Todo mi cuerpo se detuvo. ¿Qué? Sí, Alejandro. Mariana es hija de mi hermana mayor. Tu padre la conoció cuando vino a verme. Empezó a ayudarla con clases de apoyo. Luego no sé qué pasó, pero en septiembre de ese año ella desapareció y meses después, tú y ella empezasteis a salir. Me levanté. No, no puede ser. Laura me sujetó del brazo. Ella fue diagnosticada. Nadie lo supo. Tu padre hizo desaparecer todo. Cambió la historia. Ella nunca fue una chica inocente. Fue alguien moldeada desde el dolor y la mentira. Salí de esa casa tambaleándome. Ya no era solo el engaño. Era la sangre. Era el legado. El mío. Y al llegar al coche vi un sobre pegado al parabrisas. Pensabas que eras libre, pero ella te eligió desde el principio. Tú eras el experimento final. Volví a Salamanca 3 días después con la mente hecha trizas. Me sentía como un hombre que había excavado su propia tumba, solo para descubrir que ya había sido enterrado allí hace años. Mariana no solo me había traicionado, me había elegido como parte de un experimento emocional cuidadosamente construido desde que yo era poco más que un crío. Lo que Laura me dijo cambió mi percepción del pasado para siempre. Mariana no solo era manipuladora, era clínicamente peligrosa y alguien. Mi padre la había ayudado a integrarse en una vida normal. La mía, la idea de que yo hubiese sido seleccionado por ella. Que toda mi juventud, mis decisiones, mis vínculos, mis sacrificios fueran parte de un guión escrito por otra persona.
Me mataba por dentro, me quitaba el aire, pero también me daba algo nuevo, una claridad brutal. Yo ya no estaba luchando por mi dignidad, estaba luchando por mi verdad. Fui directamente a casa de Mariana, no como un hombre roto, sino como alguien que finalmente había terminado de armar el rompecabezas. Toqué la puerta, me abrió, estaba despeinada, ojerosa, como si no hubiese dormido en días, pero aún tenía esa mirada afilada, esa máscara de víctima perfecta. Sabía que vendrías, dijo. Entré sin pedir permiso. Cerré la puerta. Claro que sabías, porque tú planeaste esto desde el principio. Se cruzó de brazos. ¿Qué descubriste ahora? Más teorías conspirativas, no solo verdades. Como que estuviste internada en un centro psiquiátrico en el 97. Que mi padre pagó tu tratamiento. Que eras sobrina de Laura. Que nunca fue casual que empezáramos a salir justo después. Se quedó en silencio. No pestañeó. Su cuerpo era una estatua. Y que tu relación con mi padre no empezó después. Empezó antes. Ahí lo vi. Un temblor en su labio. Apenas perceptible. Pero fue suficiente. ¿Sabes qué es lo más de todo? Continué. Que durante años pensé que éramos un equipo. Que habíamos construido algo. Y tú eras simplemente una depredadora disfrazada de esposa perfecta. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? ¿A denunciarme? ¿A contarle a todo el mundo que fuiste un juguete? Ya lo he hecho. Le mostré el móvil. Mi artículo final había sido publicado esa misma mañana. El experimento Mariana detallaba toda la historia. Incluía testimonios, pruebas, la conexión con De la Vega, los informes clínicos. Todo el país entero ya lo sabía. Y por primera vez Mariana no tenía escapatoria. Se dejó caer en el sofá. No lloró, no gritó, solo dijo: siempre supe que eras más fuerte de lo que parecías. Me acerqué a la puerta, pero antes de salir añadí, comillas, ¿y tú, más frágil de lo que fingías? Cerré la puerta, esta vez para siempre. Los días siguientes fueron una tormenta. Mariana fue localizada en un hostal de las afueras de León. Fue detenida por fraude, uso indebido de identidad fiscal y por estar implicada en una red de lavado de dinero. Fue diagnosticada como sociopática funcional y enviada a un centro judicial especializado. Su carrera social quedó destruida. Sus amigas desaparecieron. Luis de la Vega dimitió. Se retiró de la política con una carta pública en la que no mencionó a Mariana ni una sola vez. Su caída fue silenciosa, pero definitiva. Sonia dejó Salamanca. Me escribió una carta pidiendo perdón. Nunca respondí. A veces el silencio es la respuesta más justa. Tomás, el ex empleado, fue absuelto de todas las acusaciones falsas gracias a los documentos que yo aporté. Hoy trabaja como asesor en temas de ética profesional. Me invitó a una charla. Fui en silencio. Nadie supo que yo estaba allí. Mis hijos Lucas y Bruno eligieron quedarse conmigo. Tras largas conversaciones, pruebas emocionales y lágrimas, Lucas supo que no era mi hijo biológico. Pero también entendió que era mi hijo de todas formas. Porque el amor no se borra con un ADN. Hoy los dos estudian fuera y nos hablamos todas las semanas. Mi madre, rota libre, vendió la casa donde vivió con mi padre y se mudó cerca de la costa. Dice que empieza a respirar por primera vez en 30 años y yo compré una pequeña casa en Asturias. Cerca de la playa. Me levanto temprano, escribo, ayudo a otros hombres que pasaron por situaciones parecidas. Mi historia se convirtió en un libro. No por fama, por liberación. A veces por las noches me siento en el porche y me permito llorar. No de tristeza, sino de alivio. Porque sobreviví, porque volví a ser yo. Y cuando alguien me pregunta qué aprendí de todo esto,
Solo digo que hay mentiras tan bien contadas que se vuelven hogar y que salir de ellas duele. Pero al final duele más quedarse. Este fue el final de la historia. Pero no de mi vida. Esa apenas estaba comenzando.